Ejecutivo de este país entre el año 2007 y 2017. Señor Rafael Correa, en primer lugar, muchísimas gracias por estar presente en la entrevista de France 24. Es un placer para nosotros. No, el placer es mío. No escuché la primera parte, tal vez un problema técnico, pero muchísimas gracias por esta No, oportunidad. gracias a usted. Bueno, días atrás, señor Correa, la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana ratificaba, ¿no?, una condena a 8 años de prisión en su contra por corrupción, ¿no? Y usted quedó inhabilitado para presentarse como candidato a la vicepresidencia del país en los comicios de febrero de 2021 y también para ocupar cualquier cargo público. ¿Cómo lo afecta esta medida, señor Correa, en su vida, también más allá de sus aspiraciones y de la vida política, ¿no? Bueno, mi aspiración es ver a mi país fuera de su desarrollo. Ese es mi proyecto vital y le han hecho mucho daño, ¿no? En 3 años y medio han destruido lo que construimos con tanta esfuerzo en 10 años. En lo personal, aspiraciones para mí es estar con mi familia, dedicarme a la academia, por eso quise retirarme de la vida política. Pero en todo caso, si esto fuera algo definitivo, sería una tragedia porque habrían condenado a un hombre honesto, pero es insostenible. O sea, ninguna corte internacional va a aceptar que a un expresidente se lo acuse de influjo psíquico, que las pruebas sean $6.000 que prestó y depositó en su propia cuenta personal en un banco del Estado, pero dicen que es soborno. O sea, esto es un gran montaje y lo que también duele realmente es que gente inocente, yo escogí la opción política, sabía lo que me enfrentaba cuando quería cambiar un sistema que nos ha tenido 200 años en su desarrollo, cuando desafía los poderes que siempre nos han dominado. Pero no hay derecho a que se metan con gente inocente y que las metan presas, que hagan sufrir tanto a su familia. Entonces, eso sí duele en el alma, duele profundamente. Pero esto no se va a sostener, es imposible, es una cantinflada. Decía precisamente, ¿no, señor Correa, que ninguna corte internacional toleraría esto y trascendió que piensa acudir al sistema interamericano de justicia? Allí la causa pasaría, ¿no?, por la Comisión Interamericana como una suerte de sala de admisión para que luego pase a la corte. Procesos que suelen durar varios años. ¿No tiene confianza en estas instancias? Yo tengo confianza en el pueblo ecuatoriano. Cuando cambie la situación política y vamos a vencer el próximo febrero, cambiará todo. No porque interferamos en la justicia, porque se dejará de interferir en la justicia. Porque probablemente hay jueces honestos, pero en las situaciones actuales en el país se necesita jueces heroicos, porque la presión mediática, política, las amenazas, los chantajes han sido brutales. Y mire, le pongo un ejemplo. Esto me inhabilita para ser candidato. Y eso es lo que buscaba. Usted, por su acento, escucho que es argentino. Pregunte cuánto dura en Argentina, un país de mucho mayor desarrollo relativo que el nuestro, que el Ecuador, un recurso de casación. Dura 1 año y medio, por lo menos. Acá en Bélgica, en Europa, dura 1 año. En Ecuador nunca ha durado menos de 4 meses. En mi caso, duró 17 días, 16 recursos de casación. 17 días, no guardan ni la forma. ¿Por qué? Porque están desesperados para tener una sentencia ejecutoriada antes del 18 de septiembre, cuando era la inscripción de mi candidatura como vicepresidente, porque lo que buscan es impedirme participar en las próximas elecciones. Señor Correa, también ha trascendido que uno de los nombres, ¿no?, que se estarían evaluando para acompañar al candidato a la presidencia, hablamos de Andrés Arauz, a quien precisamente usted iba a acompañar, ¿no? ¿Sería su hermana Pierina Correa? ¿Puede usted confirmar esto? Y de ser así, ella por supuesto cuenta con una amplia trayectoria en el terreno político, pero el peso del apellido Correa influye quizás a la hora de considerar su candidatura. Por supuesto, mire, Pirina tiene sus méritos propios, pero el primer opositor a eso soy yo mismo, porque no me gustan. Siempre he combatido a las dinastías en política, pero no nos dejan salida. Si me eliminan a mí de la papeleta, eliminaron el partido político, tenemos que competir, participar con partido prestado, empezar de nuevo a posicionar el número. Participábamos con lista uno, han suprimido ese partido y nos hemos inscrito o estamos participando con lista uno. ¿Qué camino más nos queda? Que poner gente que la identifiquen con uno para que tenga información el electorado. Pero en lo personal yo soy el primer opositor de que mi hermana me reemplace, no porque le falten méritos, sino que no, siempre he estado contra las dinastías políticas y no me gusta, pese a las circunstancias tan extremas que nos han hecho vivir, caer en lo mismo que he combatido. Ahora, señor Correa, su inhabilitación, ¿no?, para ejercer cargos públicos llegó precisamente, prácticamente al unísono, ¿no?, con la noticia de que el expresidente de Bolivia, hablamos por supuesto de Evo Morales, no podría postularse al Senado en los comicios del próximo 18 de octubre. Precisamente usted y Evo Morales formaron parte de aquel ciclo de gobiernos progresistas, ¿no?, en América Latina a comienzos de los años 2000, junto a Néstor Kirchner en Argentina, luego Cristina Fernández
Fernández, mejor dicho, Lula da Silva en Brasil, Pepe Mujica en Uruguay, entre otros. Fue un periodo de cierta sintonía, ¿no?, en el que se impulsaron, por ejemplo, organismos como la UNASUR, la Unión Suramericana de Naciones. Muchos analistas ven en el momento actual una suerte de crisis del multilateralismo. ¿Coincide usted? ¿Cómo analiza el escenario de América Latina hoy? Totalmente, y no es solo el escenario de América Latina, es el mundo entero. Yo creo que no solo tenemos un retroceso democrático, sino civilizatorio, ¿no? Surgen grupos extremistas, fanáticos, nacionalistas, neofascistas, no solo en América Latina, en todo el mundo. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo vivo en Europa. Acá esos grupos están controlados, reprimidos, limitados por algo que se llama Estado de Derecho. Y una parte fundamental es un sistema de justicia independiente, profesional, algo ético, transparente, capaz, ¿no? Pero además hay otro poder muy importante para contener esos extremos, una prensa mínimamente profesional y ética. Eso no existe en América Latina. Han destrozado el Estado de Derecho, hay una doble moral impresionante. La OEA, fíjese, cuando le conviene, pues hasta promueve golpes de Estado, pero se hace la vista gorda ante el rompimiento constitucional en Ecuador, las represiones en Chile, en Colombia, en la propia Bolivia, ¿no? Y la prensa latinoamericana, debe ser de las peores del mundo, colabora con estos grupos para que terminen con los líderes progresistas y luego tal vez los critiquen, por una vez que hayan cumplido ya su papel. Entonces esa es la gran diferencia. Yo creo que hay una crisis civilizatoria a nivel mundial. Y en la América Latina, sobre todo en Sudamérica, usted habló de la época de oro de América Latina, 2002-2014, repleto de gobiernos progresistas que cambiaron la historia, pero no nos lo perdonan las élites. Por primera vez en la vida no había verdadera separación de poderes, porque el poder económico privado, el poder de los negocios, el poder social, no controlaba el Estado. Había un Estado gobernado para el bien común, y eso no nos lo perdonan. Entonces hay un nuevo plan Cóndor para tratar de eliminar, ya no con la represión, con la desaparición, con la tortura de los años 70, a los dirigentes progresistas, sino por medio del lawfare, la judicialización de la política, matando su reputación, condenando a los titulares de los medios, y jueces corruptos, cobardes, oportunistas, tan solo copian lo que dicen los titulares. Eso sí es una estrategia regional. Lo mismo le ha pasado a Lula, a Cristina, a Evo, a mi vicepresidente, a quien le habla, etc. ¿Y qué cambios cree que deberían producirse para revertir esta situación que usted caracteriza de esta manera? Usted lo ha dicho, hay que reconstruir ese multilateralismo con una sola moral, no con doble moral, no con esta OEA que siempre ha sido un ministerio de las colonias, pero hoy más que nunca, de las colonias de Estados Unidos, como Francia tiene el Ministerio de Ultramar, ¿no?, para administrar sus colonias, la Martinica, Guadalupe, la isla de la Reunión, etc. Entonces debemos reconstruir ese multilateralismo, debemos superar la indiferencia, porque lastimosamente en nuestros países las contradicciones son tan graves que cuando usted quiera cambiar algo, vendrán estas oligarquías, con su poder mediático, su poder social, su poder económico, su poder militar, su poder hasta religioso, a tratar de aplastar cualquier intento de cambio, aplastar a los que osaron desafiar el sistema. Para eso se necesita un respaldo internacional, sobre todo en los países desarrollados, que ya tienen sistemas que le han dado razonable buen nivel de vida a todas y a todos. Pero en estos momentos hay una gran indiferencia. Por ejemplo, en Europa, lo único que existe en la agenda es Venezuela. Imagínense si por un instante lo que ha ocurrido conmigo, un expresidente, 32 juicios penales, sentenciado por influjos psíquicos. Le leo si quiere la sentencia, ¿no? Porque no tiene ninguna prueba, con un recurso de casación resuelta en 17 días laborables. Si hubiera ocurrido en Venezuela, sería un escándalo mundial. Entonces es una doble moral terrible. Como le decía, hay un retroceso civilizatorio, y la respuesta a estas contradicciones que van a seguir habiendo en América Latina cuando usted trate de cambiar algo. No es por gusto, estamos 200 años de su desarrollo, por la clase de élites y poderes que nos han dominado. Desafiar esos poderes a uno les pone a todo, pero para eso se necesita el respaldo de una comunidad internacional honesta, con una sola moral, realmente comprometida con la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la justicia, la equidad. En caso de ganar Andrés Arauz, ¿no?, quien iba a ser su compañero de fórmula, bueno, él continúa, ¿no?, en la carrera hacia la presidencia. ¿Cuál podría ser, señor Correa, su futuro en la política y también en la justicia ecuatoriana? Y evaluando un escenario en el que sea derrotado, ¿no?, ¿qué podría suceder en ese caso contrario? Santiago, mi futuro político, créame, con todo respeto, lo que menos me interesa. Yo no estoy aquí por futuro político, estoy por servir a mi patria. Y de donde esté la serviré. Si es de la academia, si me llaman de nuevo para el servicio público. Pero nunca me ha interesado en lo personal el poder, un puesto, etcétera, sino ver a mi patria fuera de su desarrollo. Sobre los procesos judiciales, esto no va a aguantar ni el juicio de la historia. Ya en el presente nadie cree en estos juicios. En Ecuador, pues esto ha aumentado nuestro
apoyo popular y a nivel internacional no va a aguantar el menor escrutinio. Mire, no sé si usted conoce que yo tengo orden de prisión por 2 casos. Este caso sobornos, despachado en tiempo récord, donde me acusan, le voy a leer. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Esto, latinoamericanos, mundo, no es una proclama política de un grupo opositor. Es la sentencia de jueces. ¿Qué jueces imparciales hemos tenido? Se cambió el 60% de los jueces de la Corte Nacional. Entonces esos son jueces temporales nombrados a dedo que tienen el requisito indispensable es ser anticorreístas. Eso no lo sabe el mundo, no que lo sepan. Luego dice, ¿no? La prueba evacuada en la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. No ha habido cohecho, es un invento, son montajes. Pero como tampoco tiene ninguna prueba contra mí, entonces dicen que es por medio de influjo psíquico que yo dirigí una organización para recibir cohecho. Ponen cosas abiertamente falsas. Por ejemplo, Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel, mi vicepresidente, quienes dirigían el sistema de contratación pública del Ecuador. El presidente lee la Constitución, no dirige el sistema de contratación pública, pero es para crear la narrativa, el muñeco, ¿no? Y después, fíjense, por favor, un poquito de paciencia, porque esto es fundamental. Este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a 4 premisas ciertas y probadas. A, que el procesado Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo. Ahí dicen, se fregó, ahí está la prueba, ¿no? Fruto de los sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito, ahí está la prueba contundente, $1 millón en Bahamas. Recibió el depósito de $6.000 en su cuenta personal que la mantenía el Banco del Pacífico, que el Banco del Pacífico es un banco del Estado. Esto era un préstamo del propio fondo que nosotros creamos en la presidencia, en nuestro bolsillo, la caja común que hacen en las oficinas, que me prestaron porque estaba sobregirado y lo pagué hasta el último centavo. Pero en el montaje lo incluyeron como soborno. Contra esto, patria grande, contra este mundo es que estamos luchando. Esto no se va a sostener en el tiempo. Y no sé si ustedes saben que la otra orden de arresto es porque me acusaron de un secuestro. Sí. Contra un supuesto opositor que en verdad era un delincuente prófugo. Me acusó un policía que ni conozco, diciendo que le había llamado por teléfono a ordenar el secuestro y no tiene pruebas porque botó el teléfono. Bueno, ese policía ya buscó asilo en Argentina y dijo que todo es un montaje, caso político, que a él lo llamaron para amenazarlo, o te mandamos 9 años preso o acusas a Correa, involucras a Correa. Ya lo dijo, ni siquiera lo ha publicado la prensa nacional. Entonces esto se le va a ir derrumbando poco a poco. Miren, no van a vencer, es imposible que venza. La verdad prevalecerá. Lo que molesta, indigna y duele, el daño que causan, el tiempo que hacen perder y las vidas inocentes que están destruyendo. Señor Rafael Correa, muchísimas gracias por estos minutos en France 24. Ha sido un placer dialogar con usted. Gracias a usted, Santiago. Un fuerte abrazo. Gracias. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. President Trump has filed a lawsuit against election officials and leaders in Wisconsin. The suit is asking the court to declare a number of alleged constitutional violations by defendants. Defendants include the Wisconsin Elections Commission, Secretary of State Douglas LaFollette, Governor Tony Evers, and several county mayors. It asks the court to forward the matter to the state legislature ahead of the Electoral College vote. According to Article 2, Section 1.2, the Constitution allows the state legislature to select delegates to the Electoral College. The lead counsel in the suit, Bill Bach, said in a statement that in Wisconsin and other battleground states, the rules of the election were changed at the last minute. Cuando los electores se reúnen, gana el candidato que obtenga al menos 270 de los 558 votos electorales. Pero ¿qué pasa si no lo logra? La Constitución tiene una respuesta. Escuchen bien, la 12ª enmienda dice que en ese caso la Cámara de Representantes estaría eligiendo al presidente y el Senado al vicepresidente. Si Trump tiene mayoría, sería el ganador. El nuevo Congreso que ingresa en enero del año que viene es el encargado de llevar a cabo entonces unas llamadas elecciones congresistas y el presidente de esa manera, señores, se sabe que ha sido seleccionado una vez en el año 1825 y el ganador fue John Quincy Adams. En una elección contingente de los miembros de la Cámara deben elegir entre las personas con más votos electorales y en este caso serían Joe y Trump. Entonces cada delegación estatal obtiene un voto y se requieren 26 votos para ganar. Antes de aparecer en público junto a la primera dama y el vicepresidente Mike Pence, Trump
tuiteó de forma correcta que no se pueden emitir votos después de que las casillas cierran. Lo que olvidó es que sí es legal que se continúe el conteo después del cierre de urnas. Seguimos con más de toda la información. We're going to remain vigilant. Pence respaldó al presidente y aseguró que se mantendrán vigilantes y que protegerán la integridad del voto. Protect the integrity of the vote. Después del mensaje de menos de 10 minutos, el presidente Trump se retiró del salón repleto de asistentes sin mascarillas. La elección en el Senado es entre los dos principales votantes, ¿cierto? Y cada senador obtiene un voto. Con 51 votos es necesario para ganar. Y si aún así continúan los problemas, se le llama entonces a la 20ª enmienda y esta toma el control. Y ahí dice que el vicepresidente electo actúa como presidente hasta que se hagan unas elecciones, hasta que se elija un nuevo presidente. Más allá de eso, Trump podría incluso llamar a la ley marcial. ¿Llegará Trump hasta lo último de todas estas consecuencias en los recursos legales, señores? ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Déjenme sus comentarios de lo que piensan de toda esta información. Continuamos con más. Él no va a ceder. Es nuestro director ejecutivo. Es nuestro comandante.